Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Sean muy bienvenidos a este podcast La Esquina del 6. Nos están escuchando a través de Radio Extremo. Nos pueden escuchar en sus plataformas digitales como es www.radioextremo.cl e incluso buscarlos a ellos en Facebook, en Extremo Comunitaria. Este programa que hacemos yo, Jaime, por este lado, por el otro lado, Sebastián. ¿Cómo estáis, Sebastián? Bien, ¿y tú, Jaime? Súper bien. Quería recordarles a nuestros oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo laesquinadelseis, todo juntito y con letra, @gmail.com. Y ahora nos estamos mudando de medio, Sebastián. Nos estamos trasladando desde SoundCloud a Spotify. Y nos pueden escuchar ahí, en Spotify, en el canal Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. También se pueden suscribir y escucharnos, ojalá, en nuestro canal de YouTube, Nueva Aurora Medios, y buscar los programas de La Esquina del 6 que estamos subiendo ya, si no me equivoco, cuarto capítulo, Sebastián, corrígeme. Sí, este es el cuarto capítulo que estamos llevando a cabo, grabando, y que estamos poniendo a disposición de toda la gente de manera virtual y también a través de la radio Extremo, que nos abrió las puertas de las ondas radiales. Bacán. Les recordamos, y ojalá que lo puedan hacer, es que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos ayuda mucho, y que ojalá nos den algún me gusta por ahí, que también nos ayuda para que el famoso algoritmo ese de YouTube nos encuentre más fácilmente y lleguemos a más gente con nuestro contenido. Exactamente, tienen que los oyentes apoyarnos también para que podamos seguir manteniendo esto vivo y llegue a más gente. Bacán, Sebastián. Oye, Sebastián, te quiero contar que este es un programa especial, igual que el de la semana pasada, porque vamos a tener un invitado especial. En este contexto de COVID-19 han estado pasando hartas cositas interesantes y tenemos esta nueva ley que apareció hace un tiempo atrás, que es la Ley de Protección al Empleo, y nos va a acompañar nuestro amigo Alberto Retamal, que lo vamos a presentar más ratito, que es un abogado y que nos va a explicar un poquitito más acerca de esta nueva ley. ¿Qué te parece? Es Alberto Ormeño Retamal, Jaimito. Pero son cosas que pasan, así que tranquilo. Sí, pues es un abogado de derecho laboral y tiene un diplomado en esto. Entonces, una persona como bien capacitada para podernos entregar elementos de conocimiento con respecto a esta nueva ley. Entendiendo de que ayer, el día viernes 15 de mayo, ya se implementó una cuarentena total en la región de Santiago, y en la cual todas las funciones laborales se suspendan. Entonces, es algo que tenemos que mirar con atención, porque quizás en las próximas semanas nos pueda ocurrir una situación similar acá en nuestra quinta región. Exacto, Sebastián, sobre todo que ayer veíamos las carreteras llenas, casi 20.000 vehículos saliendo desde Santiago en dirección a la quinta región, siendo Claro. controlados, ¿cierto?, por esta famosa aduana sanitaria, pero que hubo por ahí una carta de los alcaldes de la quinta región, a cuya carta se suscribieron varios alcaldes y se la enviaron al presidente de la República solicitándole una cuarentena total acá en la quinta región, viendo que se acercaba esta posibilidad, ¿cierto?, de extrema salida de gente de Santiago y las posibilidades que conlleva eso de nuevos contagios. Pero fue netamente y totalmente rechazada.
Hay Así una es. nueva normalidad, no vuelven a reafirmar el ministro de Salud y el presidente con esta bullada conocida y muy mediática, apertura de malls, volvamos a la normalidad, y cuando estábamos volviendo a la normalidad, la meseta se fue a cualquier parte. Partió a Marte o a Saturno. Ya, muchachos, a la vuelta, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, y a la vuelta vamos a estar conversando con nuestro amigo Alberto Ormeño, abogado, y que tiene un diplomado en Derecho Laboral y Litigación, miembro del estudio jurídico SBW Asociados, y nos va a estar hablando justamente acerca de esto de la nueva ley de protección al empleo. ¿Te parece, Seba? Nos estamos viendo a la vuelta. Nos vemos. Corsario universal, baby. Es mi lado, es mi espacio, moreno disfrutando del patio, leyendo de mis labios lo que pueda ser revolucionario. Llegó el momento para despertar, crear en tu lugar, contaminándote con tu forma de pensar. Yo considero vidas desiguales para todos nosotros, por eso yo me comporto y desenvuelvo en este modo. Y mi alegría que para ti te parece la malicia misma, pues demostrativa tiene su precio en una misma línea. Oveja negra enhebrando la aguja que pinchará y coserá el tiempo actual de manera y de forma inmortal. Mi familia reunida en torno a la mesa está, respirando el humo de la ganja, caminando corsario universal. La vida de un ermitaño hermano, mano a mano, juega en vano como un corsario hispano. Claro, hablo de espacios vacíos, corruptos, malditos, malvados, volados como colaborador de incienso. Sativo tu seso pensando, yo lo digo y exhibo mi lírica óptica, la palabra óptica. Lo demás lo opina usted, dos, divino refrán. Divino refrán. Mi familia reunida en torno a la mesa está, respirando el humo de la ganja, caminando corsario universal. Dos, el número 2 dice sí o no, marca luego el paso si no quieres tú que vaya yo. Clandestino, mi destino, punto rojo el camino a seguir. Como tú no quisiste, yo vuelvo a insistir sudando, mirando de la micro el santo barrio de calvario y de rutina tormentosa, cosa que no es extraña, contradicción melancólica, alcohólica, todo podría ser mejor. Forjador de vacío en el alma, como la palma de mi mano. Con mi pata ya, una noche más en la ciudad. Mi familia reunida en torno a la mesa está, respirando el humo de la ganja, caminando corsario universal. Oh, baby, yeah, la, la, la. Mi familia reunida en torno a la mesa está, yeah, yeah, respirando el humo de la ganja, caminando corsario universal. Oh, yeah. Bueno, estamos de vuelta acá a la esquina del 6. Este podcast que estamos haciendo por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián. Y como le habíamos comentado en un inicio del programa, tenemos un invitado especial que paso a presentar inmediatamente. Su nombre es Alberto Ormeño Retamal, es abogado
diplomado en Derecho Laboral y Litigación, es miembro del Estudio Jurídico SW Asociados, y lo tenemos acá con nosotros porque queremos hacerle varias consultas, queremos tener una conversa agradable con él con respecto al tema que ha estado pasando con esta nueva ley de protección del empleo, que queremos saber qué tanto de protección del empleo en realidad es. Y me gustaría que a ti, Alberto, que te presentaras y que nos contaras un poquito de qué estás haciendo este tiempo, qué es lo que tú haces, ¿cierto? Como abogado laboral con esta especialidad, y más o menos cómo te ha ido con el famoso COVID-19. Hola Jaime, hola Sebastián. Bueno, como decías, mi nombre es Alberto, soy abogado, estoy residiendo acá en la quinta región hace 6 años ya. Vengo del sur de Chillán, estudié en Concepción, por ahí anduve dando vueltas. Y bueno, ahora acá lo que me dedico principalmente, junto con el estudio jurídico que mencionabas tú, más que nada la asesoría laboral sindical y de apoyo a los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, en este contexto de pandemia ha sido, como para todos, ¿no es cierto?, bastante complejo. Este confinamiento, al menos acá en Viña del Mar, Valparaíso, voluntario. Pero lo que dice relación con el trabajo directamente ha sido bastante complejo, pues hemos visto cómo se han despedido a cientos, si no miles de trabajadores y trabajadoras en estos meses, y como también se ha aplicado esta ley, pues la 21.227, que se denomina comúnmente como protección del empleo. Por tanto, todo hace ver que está difícil la situación. Oye, Sebastián, a mí como que me surge la primera pregunta, como para empezar a analizar ya, que es, ¿qué tanto tiene de protección al empleo esta nueva ley? ¿Qué decís tú, Sebastián? Bueno, bien poco al parecer de protección al empleo, más que nada es como una frase un poco engañadora lo de esta ley, entendiendo que al 8 de mayo ya hay 80.498 empresas que se han acogido y de las cuales ha habido un número importante de empresas que en un principio se anunció que era como para pequeñas y medianas empresas, pero que hemos visto como Ripley, Turbus, Johnson y otras empresas más también se han acogido y entendiendo que son empresas a nivel nacional. Entonces, igual me gustaría como que nos pudiera comentar, Alberto, cuál es la decisión política que hay detrás en esta ley. ¿Realmente es de protección al empleo? ¿Apoya a aquellas empresas pequeñas y medianas? ¿O directamente nos vendieron la pomada? Eh, bueno, ahí lo primero a aclarar es que comunicacionalmente la ley 21.227 se conoció como la Ley de Protección del Empleo, pero su nombre real es otro, ¿ya? La ley en rigor se denomina que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo, ¿ya? Es decir, que faculta el acceso a los fondos que tú tienes en tu AFC, como los del seguro de cesantía. Y comunicacionalmente, que en definitiva también es una decisión política, como tú planteabas, se da a conocer como Ley de Protección al Empleo. Una primera aclaración. Esta ley nunca protegió, entre comillas, solamente a las empresas pequeñas, ¿ya? Desde un inicio se planteó para una amplia aplicación, sin importar el tamaño de la empresa. Por lo mismo se dio la situación, y se está dando hasta el día de hoy, que tú planteas que grandes empresas como lo son, por ejemplo, Ripley o Turbus, se acogieron sin ningún problema a la ley 21.227. Eso como una primera gran cuestión. Y lo segundo, ya en términos más políticos, como planteas tú, Sebastián, efectivamente acá hay una decisión por parte del gobierno de que la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, y los costos más bien económicos que trae con ella, se han delegado sin duda en los hombros de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Eh, este tipo de ley lo que hace en definitiva, y en muy resumidas cuentas, ¿no es cierto?, es que
se puede pactar la suspensión del contrato en una de las modalidades, porque después podemos revisar las alternativas que contempla la ley, pero la más aplicable, y sobre todo acá en la quinta región, ha sido el pacto de suspensión del contrato de trabajo. ¿Y eso qué hace? Que en definitiva se suspende el contrato de trabajo, el empleador no está obligado, y de hecho no paga las remuneraciones, y el trabajador o la trabajadora obviamente tampoco tiene que ir a prestar sus servicios. Ahora, ¿cómo sobrevive el trabajador o la trabajadora? Tiene que ir a cobrar al seguro de cesantía, ¿no es cierto? Sus propios fondos, en definitiva. Y ese es el gran problema, ¿ya? Que la crisis que ya está en marcha y que seguramente se va a agudizar en las semanas que vienen, están siendo depositadas en los hombros de los trabajadores y trabajadoras, pues son ellos los que tienen que hacer frente a todas las precariedades que conlleva la crisis pandémica y económica que ya, como les decía, ya está en marcha. Oye, escuchándote por ahí y por lo que he leído también acerca de esta nueva ley, existen como tres, no sé cómo llamarlo, causales o normativas que tiene esta nueva ley. Entre Claro, ellas, tres situaciones, sí. que es el pacto de suspensión del contrato, por ahí hay uno que se llama pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo, y la suspensión del contrato por acto de autoridad. Y esa es la que me quisiera detener. Y me gustaría que nos explicara un poquito qué se entiende por acto de autoridad. ¿Quién es la autoridad en este caso y cómo podría entrar a jugar ahí esta ley? Ya. Bueno, como bien señalas tú, esta ley de protección al empleo contempla tres situaciones, ¿ya? En la cual pudiese operar. La primera, y que en definitiva, a mi juicio, es el espíritu que trae la ley, es que puede suspender el contrato de trabajo, como dices tú, por efecto de acto o declaración de autoridad. Y eso lo voy a llevar a un ejemplo para que quede bien claro. Es decir, cuando la autoridad ejecutiva, en este caso el gobierno, ¿no es cierto?, o el Ministerio de Salud decreta un cordón sanitario en algún sector del país, o se decreta una cuarentena, en ese caso opera la suspensión del contrato de trabajo por mera declaración de autoridad. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que en estos casos no es necesario que el empleador le solicite al trabajador firmar un pacto de suspensión, ¿ya? Con el solo hecho de que se declare una cuarentena, el empleador podría acogerse a esta ley. Ahora, ojo, eso no quiere decir que la ley se aplica de manera automática. Eso lo que quiere decir, en definitiva, es que el empleador puede hacer la solicitud cumpliendo con los formularios, etcétera, que ya están online hace rato, para que la suspensión del contrato opere. En otras palabras, y en más simple, resumiendo, acá no se requiere la voluntad o el consentimiento del trabajador o la trabajadora. ¿Se entiende? Que es muy distinto a la segunda situación que regula la ley, que es el denominado pacto de suspensión del contrato de trabajo. En este caso, como lo dice su nombre, se trata de un pacto. Por tanto, el trabajador y el empleador tienen que estar de acuerdo en firmarlo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero dentro de una relación laboral, las situaciones o las manifestaciones de poder no son iguales, ¿no es cierto? El empleador siempre está por sobre el poder que pueda tener el trabajador. Y efectivamente eso ha sucedido, ¿ya? Desde que está vigente esta ley, se ha inclusive abusado de los pactos de suspensión de contrato de trabajo, aplicándolo en casos que, al menos a mi juicio, no proceden, ¿ya? ¿Y por qué digo que no proceden? Porque para que estemos frente a la aplicación de esta ley, la situación de pandemia en general o estos actos de autoridad tienen que afectar total o parcialmente a la actividad de la empresa. Y hemos visto que en algunos casos ni siquiera la afecta y están aplicando los pactos de suspensión. Mira, lo que hemos estado viendo este último tiempo es la situación específica del COVID-19. Pero no sé, Sebastián, si tú te gustaría ahí meter un poquito la mano, porque a mí por lo menos me da la sensación de que esta ley, claro, fue creada en el contexto del COVID-19, pero también ¿qué nos deja para el futuro? O sea, ¿en qué momento podría llegar de vuelta o de rebote en la aplicación de esta nueva ley? Ahí, Sebastián, ¿cómo
¿Cómo se te ocurre a ti que podría operar ese tema, ¿no? Bueno, con esta ley se abre una, bueno, en el sentido de que los empresarios de alguna forma tienen la facultad de invocarla sin, de alguna forma, sin una fiscalización de parte del gobierno, alguna institución que defienda a los trabajadores. Entonces, es y también su duración. Si en este caso entra en rigor esta ley, ¿cuánto rige esta ley? Entendiendo de que estamos entrando en una fase y en una crisis que no sabemos, por todas las variables que hemos visto, cuánto pueda durar y cuánto puedan durar esos fondos. Y en eso que me gustaría preguntarle a Alberto qué sucede con esas personas que encuentran o de la noche a la mañana que su empleador ha hecho el trámite online, en qué posición se encuentran, o sea, qué herramientas podrían ellos invocar con respecto a la defensa de su fuente laboral y cuánto pueda durar. Ujú. Sí, respecto a ese tema hay que ser bien claro. Esta ley está pensada en la contingencia sanitaria del COVID-19, ¿ya? Es decir, es una ley que faculta, como les comentaba hace un rato, el acceso a las prestaciones del seguro de desempleo, el seguro de cesantía, pero en circunstancias excepcionales, ¿ya? Y de hecho, si uno lee el nombre del título primero de la ley, se denomina Efectos laborales de la enfermedad COVID-19, ¿ya? Por tanto, estos pactos tampoco pueden ser eternos. Esta ley empezó a regir el 6 de abril, ya fue publicada en el Diario Oficial, y desde ahí estos pactos tampoco pueden ser indefinidos, ¿ya? De hecho, la ley señala específicamente, al menos en la tercera situación que no alcancé a comentar hace un rato, que son los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, los cuales se pueden pactar máximo por 6 meses, ¿ya? Es decir, pensando abril, estamos hablando hasta octubre, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley se pone en este caso, que es el de la pandemia del coronavirus. Por tanto, es una ley que regula situaciones excepcionales. Ahora, eso no quiere decir que eventualmente pueda seguir prorrogándose, ¿no es cierto?, la aplicación de esta norma a otras situaciones de catástrofe, ¿ya? Pero al menos está pensada para esta coyuntura inmediata. Ahora, eh, por otro lado, la ley, como les comentaba, regula estas tres situaciones, ya sea el acto de autoridad, ¿no es cierto?, la suspensión por acto de autoridad, ya sea el pacto de suspensión o la reducción temporal de la jornada de trabajo. ¿Qué pasa en eso si es que se aplican estas situaciones? En estos casos, como les ya señalaba, el contrato de trabajo se suspende y por tanto el empleador no le va a pagar la remuneración, no le va a pagar el sueldo del trabajador o de la trabajadora. Pero el empleado tiene el derecho, ¿no es cierto?, de ir a cobrar su seguro de cesantía, no al 100%, digamos. Si la persona gana 500.000 pesos, no va a poder ir a cobrar los 500.000 pesos al seguro de cesantía. ¿Ya? Aquí se establece una tabla, el primer mes va a poder cobrar un 70% de su remuneración, el segundo mes va a poder cobrar un 55%, luego un 45%, luego un 40%, hasta llegar al 35%, ¿ya? En el caso de que llegue un quinto mes. Es decir, esa es la temporalidad, por así decirlo, en la cual se proyecta la ley. Y en el caso que los fondos individuales del seguro de cesantía se agotan, lo que empieza a aplicarse son los dineros estatales a través del Fondo Solidario. Alberto, una consulta con respecto a eso. Cuando el empresario de alguna forma se acoge a esta ley, el trabajador, el que tiene que acercarse a la AFC para que se le entregue su fondo de alguna forma. ¿Esto es automático o los fondos se le destinan al empleador y luego él los distribuye? ¿Cómo opera eso?
Claro, hay que Oye, distinguir. Sí, estimado, dejemos la preguntita pasar porque nos tenemos que ir a una pausa musical y ahí a la vuelta la respondemos, ¿les parece, chiquillos? Ya, pues. perfecto. Miren, estamos acá ahora en la esquina del 6, ¿cierto? Este podcast que estamos grabando hoy con nuestro compañero amigo, abogado laboral, Alberto Urmeño, está Sebastián por el otro lado, por el lado Jaime, y recordarles que nos están escuchando seguramente el día domingo a esa de las 12 del día en la Radio Extremo. Pueden buscarnos ahí en www.radioextremo.cl o buscarnos en Facebook Extremo Comunitaria. También nos pueden escribir al correo a la esquina del 6 @gmail.com. Vámonos a una pequeña. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6, este podcast que hoy estamos con un acompañante especial, nuestro amigo abogado laboral Alberto Meño. Del otro lado está Sebastián. Ustedes también pueden, por favor, acercarse al canal de YouTube por donde estamos transmitiendo este programa. Lo estamos subiendo generalmente los días sábado o domingo en la noche. Nos pueden buscar por el canal Nueva Aurora Medios y buscar, obviamente, la esquina del 6. También nos pueden buscar en nuestro canal de Spotify, también en el canal de Nueva Aurora Medios, el programa de la esquina del 6. Y que se suscriban, Jaime, que se puedan suscribir a los canales. Ojalá que se suscriban y nos dejen un me gusta, que eso nos ayuda mucho. Bueno, te había dejado una pregunta para Sebastián. ¿Te la puedes recordar aquí, Alberto? Sí, le había planteado una pregunta a Alberto con respecto luego que la empresa se acoge a esta ley de protección al empleo, ¿cómo opera después la distribución de los fondos? Si el trabajador es el que tiene que acercarse a la AFC, entendiendo las posibilidades de contagio que puede haber, si es que hay alguna sucursal abierta o si esto opera online, que me gustaría que me pudiera entregar esos elementos, Alberto. Sí, bueno, hay que distinguir de acuerdo a la causal que suspende el contrato de trabajo. Si estamos hablando de la suspensión del contrato por acto de autoridad o por orden de autoridad, en dicho caso, el que está obligado a ingresar los antecedentes es el empleador, ¿ya? Es una declaración jurada,
simple que da cuenta de que se cumplen con los requisitos establecidos en la ley para que opere el beneficio, ¿ya? Ahora, la ley en todo momento señala que debe privilegiarse, ojalá, las plataformas digitales. Y ahí le señalo de inmediato que desde la página de la AFC se señala que la página es pactos.afc.cl. ¿Ya? Es decir, hay una plataforma online especial para estos casos, dado que se han venido realizando varios. Ahora, si es que estamos frente a la otra situación, que es la suspensión de mutuo acuerdo entre las partes, ahí, ¿cómo se ha operado hasta el momento? Empleador y trabajador firman un anexo de contrato de trabajo en el cual se pacta esta suspensión temporal y hasta el momento, en los hechos, han sido los trabajadores los que llevan los antecedentes al seguro cesantía, ¿ya? Y por eso hemos visto tantas colas. No sé si se acuerdan en las noticias, sobre todo los primeros días de la ley, en que habían colas interminables de personas, ¿no es cierto?, esperando poder cobrar su seguro cesantía. Con el correr de los días, obviamente, la autoridad se dio cuenta que además era un peligro de contagio, ¿no es cierto?, y se han venido instalando también estas plataformas digitales. De hecho, la ley también insta a que se haga esto de manera digital para que se puedan incorporar los antecedentes de esa manera. Y por último, que creo que es importante también, también desde la autoridad han venido las recomendaciones u órdenes, ¿no es cierto?, instrucciones para que sea el empleador el que también ingrese estos antecedentes y no sean los trabajadores los que tengan que hacer fila interminable para incorporarlo. Alberto, una pregunta al hueso. Si yo como trabajador considero que ninguna de las tres causales que tú me estás diciendo aplican, o sea, que yo no llegué a un acuerdo con mi empleador y decidí yo por mi parte digamos, no estar de acuerdo con él y digo, ¿sabes qué? No, en realidad no aplica esta ley para mí y yo quiero seguir trabajando. Y no sé, llega a pasar que el empleador de todas maneras igual suspende el contrato, así como unilateralmente. Sí. ¿Quién se encarga de fiscalizar esa parte? ¿O yo tengo que llegar definitivamente a tribunales? ¿O voy ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? A la institución esta del empleo. AFC. No, la otra. Instituto de Seguridad Laboral, algo así. La inspección del trabajo. Eso, la inspección del trabajo. Ah, sí. Tengo que ir a la inspección. Pensé que lo habían mencionado ya por eso. Tengo que ir a la inspección del trabajo. ¿A dónde me acerco yo como para hacer ver mi punto de vista? Sí, efectivamente, pues si es que uno estima como trabajador o trabajadora que la aplicación de las causales no procede, no concurren los requisitos y aún así te están obligando a pactar la suspensión, tú puedes hacer la denuncia en la inspección del trabajo. Es más, hay un caso concreto, el de Cencosud, que fue bastante bullado, porque no sé si recuerdan que en un principio dijeron que se iban a acoger a la ley y luego tuvieron que retroceder en la decisión. Ahí entre medio hubo unas denuncias, ¿ya? Y dentro de las denuncias se hizo a través de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo ofició a Cencosud para que remitiera una cantidad de antecedentes que en definitiva hizo que retrocedieran en la decisión. Tengo conocimiento de que hay otras denuncias también, sobre todo a grandes empresas, porque como trataba de explicar hace un rato, para que opere la ley es necesario que exista una afectación total o parcial a la actividad de la empresa. Y hay algunas empresas grandes las cuales la afectación no existe y aún así están haciendo firmar a sus trabajadores los pactos de suspensión del contrato de trabajo y por ello da lugar a las denuncias a la Dirección del Trabajo. Ahora, siempre los tribunales del trabajo, por otra parte, son competentes para conocer materia de esta índole, que son obviamente las que emanan de la relación laboral, por tanto, eventualmente también se podría intentar una acción judicial, pero el órgano que fiscaliza inmediatamente la correcta aplicación de la ley es la inspección del trabajo, ¿ya? Y según tu opinión, en este último tiempo, ¿has visto tú que el sistema esté colapsado o pasado, sobreexigido, digamos, por la cantidad de gente que se está viendo en esta condición? O sea, sí, claramente, no sé si uno empieza a revisar un poco las noticias, llama la atención que la misma ministra del Trabajo, la señora Saldívar, declarara que estaba sorprendida de que la mayoría de los trabajadores hicieran uso del seguro cesantía. O sea, imagínense, estamos hablando de la ministra del Trabajo, o sea, ¿qué espera? Pues si obviamente los trabajadores al momento de encontrarse en
bueno, en este caso no es la cesantía formalmente, porque es la suspensión del contrato. Claro. Pero era evidente que se iba a echar mano al beneficio, si es la única manera que se tiene para subsistir. Y por Oye, otra parte, yo creo que la prueba de fuego, perdón ahí para cerrar la idea, la prueba de fuego que va a tener esta ley es justamente con lo que empezó ayer a las 12 de la noche en Santiago, que es el inicio de la cuarentena a la mayoría del Gran Santiago. Porque ahí vamos a empezar a ver, más que los pactos de suspensión de contrato, las suspensiones de contrato por orden de autoridad. Y ahí vamos a ver de verdad si es que el sistema va a dar abasto o no para la gran demanda que va a tener seguramente. Sebastián, te doy el paso. Con respecto a lo que hablábamos de la cesantía, hemos visto en otros países que se le ha puesto un freno a eso, de la cesantía, de vincular a trabajadores. Ayer nos enteramos que la TAM, una empresa grande, gigante, va a empezar a desvincular a trabajadores. Uh-huh. Y si de alguna forma esta protección que vendría siendo supuestamente esta ley, que de alguna forma evita que existan estos despidos, si está al tanto de alguna forma, si ha aumentado las desvinculaciones, o sea, los despidos, a pesar de esta ley, y lo otro también es cómo de alguna forma no se ha evitado la desvinculación de trabajadores, o sea, como en otros países. O sea, me llama la atención que solamente esta ley opere y faculte de alguna forma a darle de alguna forma oxígeno a alguna empresa, y echando mano a un instrumento que es netamente que beneficia a los trabajadores, que vendría siendo el seguro de cesantía. Sí, a ver, yo no quiero escaparme mucho de mi competencia, digamos, pero, a ver, creo que acá hay un trasfondo que es importante señalarlo, y es que la situación en Chile, con una crisis social potente desde el 18 de octubre, ¿no es cierto?, que es seguida después de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo en este momento, y que tiene un alcance mundial, no solamente en Chile, hace ver que viene una crisis económica, probablemente tal que ya varios economistas han señalado que inclusive vamos a llegar a niveles de la gran crisis del 29, ¿ya? Es decir, estamos hablando de cuestiones que al menos esta generación no habíamos visto, ¿ya? Eso trae de la mano de que efectivamente este tipo de leyes, que en definitiva, como lo trataba de caracterizar en un inicio, delega la responsabilidad de la crisis en los trabajadores, va a ser la situación apremiante, ¿no es cierto?, en todos los sectores populares del país. Ahora, en cuanto a la pregunta concreta, y que es un reflejo de lo que acabo de decir, los despidos efectivamente se han disparado, sobre todo por necesidad de la empresa. Si uno lee la ley denominada de protección al empleo, se permite que los empleadores puedan seguir despidiendo por necesidades de la empresa. Y esa causal, que está contemplada en el artículo 161 del Código del Trabajo, es, como se dice en buen chileno, un bolsillo payaso, ¿ya? Porque en definitiva los empleadores pueden utilizar esa causal sin argumentar mayormente cuando se les dé la gana. Y la sanción que acarrea eso es solamente un incremento del 30% si es que el trabajador se atreve a demandarlo, ¿ya? Y la mayoría de los casos el trabajador está tan desesperado con las deudas que llega a firmar finiquito para cobrar la plata y se acaba la cuestión, ¿ya? No se da el tiempo de ir a tribunales. Ahora, las cartas de despido, aquí estoy leyendo una noticia por si acaso, en el mes de abril del 2020 sumaron 238.000, ¿ya? Cifra que es 11.4% mayor a la del mismo mes del año pasado, ¿ya? La principal causal siempre, como les decía, es necesidad de la empresa, ¿ya? Ahora, hay una causal que la ley expresamente señala que no puede operar, que es la de fuerza mayor, ¿ya? Dado que los empleadores eventualmente podrían alegar que la crisis sanitaria generó una fuerza mayor
un imprevisto imposible de resistir, ¿ya? Que hizo que tuviese que despedir. Esa causal está expresamente prohibida, pero en realidad ni siquiera era necesario señalarlo, porque tampoco en los hechos concretos concurría la causal. Entonces, el gran problema es que al mantener la causal de necesidad de la empresa, da chip libre, digamos, a los empleadores para poder seguir despidiendo. Y es lo que ha venido pasando, ¿ya? Si es que no se están acogiendo a la suspensión del contrato, están despidiendo. Y Alberto, estamos súper entretenidos acá con la conversa, escuchándote, básicamente escuchándote harto, porque nos están dando hartos conceptos que igual estaría bueno que repasáramos, pero ahora tenemos que irnos a una pequeña pausa musical. Y recordarle a los que nos están escuchando, a la gente que está prestando el oído a este podcast, que nos están oyendo a través de Radio Extremo, a ellos los pueden buscar en su página web www.radioextremo.cl, en el Facebook a través de Extremo Comunitaria, y a nosotros nos pueden escribir al correo la esquina del 6 @gmail.com. Nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube, Nueva Aurora Medios, y buscar el programa ahí, La Esquina del 6, darle me gusta, suscribirse. También nos pueden buscar en Spotify, en el canal Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Vamos a una pequeña pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con nuestro amigo Alberto Ormeño y con Sebastián. Estamos de vuelta acá en el podcast La Esquina del 6. Ustedes nos están escuchando a través de Radio Comunitaria Extremo. Los pueden buscar a ellos en su página web www.radioextremo.cl, en el Facebook Extremo Comunitario. Y lo más probable es que nos estén escuchando el día domingo a eso de las 12 de la tarde. Así que también nos pueden escribir al correo la esquina del 6 @gmail.com y buscarnos en nuestro canal de YouTube, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6, y en Spotify también. Cuando quieran escucharnos nos pueden buscar ahí en Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6.
Estamos con nuestro amigo Alberto Ormeño, abogado laboral de la Universidad de Concepción, conversando acerca de esta nueva ley, de la famosa nueva ley de protección del empleo. Pero tenemos hartas cositas que a lo mejor, y les pedimos disculpas por el tema del tiempo acotado que realizamos este podcast, tenemos varias preguntas que a lo mejor se nos van a quedar en el tintero y ya estamos llegando al bloque final, así que vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Sebastián, tú tenías algunas preguntitas ahí que querías hacerle a Alberto. Sí, para aprovechar el tiempo me gustaría preguntarle a Alberto que cuáles son los requisitos que le exigen a los trabajadores acogerse a esta ley y también en esa misma pregunta, ¿qué pasa con las trabajadoras de casas particulares? Me gustaría, hay mucha gente de nuestros barrios que se desempeñan en esas funciones muchas veces trabajando en casas particulares, así que me gustaría que si nos pudiera entregar alguna información para toda la gente que nos pueda estar escuchando y que está en esta situación. Ya, perfecto. Bueno, efectivamente hay requisitos generales para poder acceder a el, entre comillas, ¿no es cierto?, beneficio de la Ley de Protección del Empleo. Primero es ser trabajador o trabajadora regida por el Código del Trabajo. Y con esto, ¿a qué me refiero? Porque, por ejemplo, los trabajadores que prestan servicios honorarios quedan fuera. No pueden acogerse a esta ley. Un segundo requisito general es estar afiliado a la administradora de fondos de cesantía, más conocida como AFC. Es decir, una persona que no haya cotizado nunca al seguro de cesantía tampoco puede acogerse a esta ley. ¿Y quiénes están obligados a cotizar en AFC? Aquellos trabajadores que fueron contratados desde el 2 de octubre del año 2002 en adelante. Los trabajadores y trabajadoras que tienen contratos previos a esa fecha normalmente no han cotizado AFC, a menos que lo hayan solicitado por escrito a su empleador. Es decir, después del 2 de octubre del 2002, todos los empresarios en Chile estaban obligados también a cotizar por el seguro de cesantía. Y los contratados antes de esa fecha, no había obligación, a menos que el trabajador lo haya solicitado expresamente al empleador. Y un tercer requisito general, que este es un poquito más enredado, es registrar 3 cotizaciones continuas en los últimos 3 meses anteriores al acto o declaración de autoridad, ¿ya? O 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. Siempre que a lo menos las últimas 2 cotizaciones sean con el mismo empleador. Es decir, resumiendo, tienes que ser trabajador regido por el Código del Trabajo, tienes que estar afiliado a la AFC y tercero, tener esas cotizaciones que les mencionaba. Es decir, en los últimos 3 meses o 6 cotizaciones en los últimos 12 meses. Ahora, respecto a tu pregunta concreta sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de casa particular, es necesario señalar que ellos y ellas también pueden acogerse a la ley, ¿ya? Lo que pasa es que, como ustedes saben, ellas o ellos tienen una indemnización a todo evento, a diferencia de los otros trabajadores. Y por tanto, cuando se acogen a esta ley, el beneficio se hace con cargo a la indemnización a todo evento, ¿ya? Es decir, como ellos no tienen esta cotización especial del seguro de cesantía, pero sí esta indemnización especial, el beneficio se cobra a esa indemnización directamente. Pero tienen todo el derecho para acogerse al beneficio. Perfecto, ahí a mí me quedó súper claro, pero bueno, muchas veces pasa que con nuestros pobladores, nuestra gente acá del común y corriente, no maneja estos términos. Entonces, como difícil llegar a explicar de una manera más fácil esta terminología para que ellos puedan comprender. Cuando tú hablas acerca de que se pueden acoger a al último que me dijiste, ¿La indemnización a todo evento? eso, ¿a qué te refieres tú con indemnización a todo evento? Como para clarificar ese puntito. Sí, lo que pasa es que, bueno, como ustedes saben, todo empleador está obligado a cotizar, ¿no es cierto? Ya sea para la AFP, ya sea para FONASA o ISAPRE, para el seguro social en casos de accidente del trabajo, enfermedades profesionales, y también, estoy hablando de la generalidad de los trabajadores,
se tiene que cotizar para un fondo tripartito en caso de cesantía al trabajador. En ese caso cotiza el empleador, una parte lo hace el trabajador y otra parte lo hace el Estado. ¿Ya? Ahora, en el caso de las situaciones de los trabajadores o trabajadoras de casa particular, existe una indemnización a todo evento, ¿ya? Que a diferencia de los otros trabajadores que tienen derecho a una indemnización por años de servicio, por ejemplo, cuando se le pone término al contrato, en este caso, las trabajadoras o trabajadoras de casa particular, independiente de cuál sea la causal de despido, van a tener derecho a una indemnización, ¿ya? Por año de servicio. Pero esta se hace a través de una cotización especial que hace el empleador, en el cual paga mensualmente el 4.11% del sueldo en la AFP, ¿ya? Y ese 4.11% se va juntando mes a mes y arma un fondo que se llama indemnización a todo evento, ¿ya? Que es distinto a la indemnización por año de servicio que tiene un trabajador, digamos, de la regla general, Claro. en cuyo caso ahí se le paga un mes por año, ¿ya? Esa es la diferencia. Claro, perfecto. A mí me queda súper claro. Oye, Sebastián, ya como para ir cerrando, me gustaría pedirte unas últimas reflexiones. Y nada, pues que le comentemos a Alberto eh, ¿qué te quedó claro de esta famosa nueva ley de protección del empleo? Bueno, como se entiende, es una ley que vendría de alguna forma supuestamente a poner una pausa como la vinculación laboral, pero ocupando los fondos que están destinados para otros fines y en la cual, a pesar de eso, de que existe esta posibilidad, siguen habiendo despidos y sigue habiendo una protección muy débil a los trabajadores y los trabajadores siguen asumiendo la responsabilidad de esta crisis que estamos viviendo y además no sabiendo cuánto tiempo pueda durar toda esta situación. Se habla de que la vacuna de este virus va a tomar tiempo, un año se habla quizás de elaboración y ya se está asumiendo que vamos a tener que convivir en esta nueva realidad, mal utilizado por parte del gobierno, ese término, esta nueva situación en la cual estamos por muchos lados desprotegidos laboralmente los trabajadores. Algo que me gustaría como que pudiera señalarlo Alberto, si existe por ahí alguna distinción dentro de la ley entre empresa mediana, pequeña o gran empresa, si existe algo así. No, la ley puede ser aplicada a cualquier tipo de empresa, pero dado que ha sido un tema tan bullado y tan criticado, las autoridades se vieron obligadas a dictar una ley corta, ¿ya? Una ley corta que vino a complementar y a arreglar algunas deficiencias de la ley 21.227. Y en esa ley corta, por ejemplo, se le prohíbe a empresas hacer reparto de utilidades, ¿ya? Que fue bastante polémico en el caso de Cencosud. No sé si recuerdan que ellos, al momento que se estaban acogiendo a la ley de protección del empleo, estaban haciendo repartos millonarios de utilidades entre sus accionistas. De hecho, el caso más emblemático de que pasó hace unos días atrás fue lo de la TAM, que comentaba Sebastián hace un rato, que también se estaban acogiendo a esta nueva ley y repartieron utilidades cuando estaban también, por otro lado, solicitando un préstamo a varios países donde tenían sus operaciones para seguir operando, como para seguir existiendo, pero a su vez van y retiran las utilidades, es una cosa media extraña, una pata es morado, no sé. Hay que aclarar quién sale perdiendo. Y otra cosa también y otra cosa que también estas utilidades para quienes van, y muchas veces nos hemos enterado de que las utilidades van para los mismos que están legislando o promoviendo este tipo de leyes. Pues vimos por ahí una ministra que le llegó una parte de sus acciones de beneficio en Cencosud. Claro, la ministra del Trabajo, de hecho.
la ministra Saldívar. Ahora ya dice que es poca plata, pero aún así una cuestión de ética, ¿no es cierto? Que no puede ser ministro del Trabajo y ser accionista de una gran empresa que más encima está haciendo mal uso de la ley. Y otra limitación de esta ley corta a estas grandes empresas es que las empresas que tengan inversiones en paraísos fiscales tampoco pueden acogerse a la ley de protección del empleo, ¿ya? Ahí hay al menos unos límites u obstáculos a este tipo de empresas que la ley original no las tenía. Y por tanto, por eso pasó lo que sucedió en esta semana. Es que claramente, por lo que uno ha visto en los medios, los senadores y diputados de nuestra república han dicho que prácticamente no se dieron cuenta o optaron por la buena fe del gran empresariado, que ya hemos visto que no es factible hacerlo por lo menos. Oye, muchachos, quería pedirte a ti, Alberto, una última reflexión, por favor, antes de cerrar el programa, acerca de todo esto, de esta nueva ley, no solo de esta nueva ley, sino todo lo que tiene que ver con respecto a la relación entre trabajador y empleado en este contexto del COVID-19. Porfa, si nos puede hacer una última reflexión. Sí, claro. Mira, yo creo que, a ver, el mensaje central acá es lo preocupante de la ausencia de las grandes organizaciones de trabajadores en esta coyuntura. Y también es un reflejo, ¿no es cierto?, de la débil organización sindical existente hoy en el país. Pues, si bien hay cerca de un 20% de trabajadores y trabajadoras organizadas en sindicatos, la realidad nos muestra que la mayoría de esos sindicatos son pequeños, terminan siendo solo de papel, con suerte la mitad logra negociar colectivamente. Entonces yo creo que el camino a futuro para poder enfrentar este tipo de situaciones excepcionales, ¿no es cierto?, requieren de organizaciones de trabajadores y trabajadoras robustas, si no, de lo contrario pasa esto, de que el empresariado, a través de sus representantes políticos, empiezan a delegar el costo de las crisis en los trabajadores y trabajadoras, y las empresas, por otro lado, se reparten utilidades impunemente. Entonces, creo que es el llamado a organizarse, el llamado a fortalecer los sindicatos, y por sobre todo con independencia, pues, con autonomía, ¿ya? Dejar de depender tanto de lo que el empresario o el patrón te va dictaminando, porque en realidad son intereses contrapuestos. Eso podría comentar. Perfecto. Sebastián, tus últimas palabras antes de cerrar el programa. Bueno, y señalar un poco lo mismo que dice Alberto, en esto queda más que de relieve la escasa capacidad de instalar temas también por la organización de trabajadores, en la cual pueda ser un contrapeso de alguna forma a las políticas que está implementando el gobierno, y muchas veces también avaladas también por la oposición, que muchas veces se ve también sobrepasada, y muchas veces se le han pasado leyes en la cual después tienen que andar como pidiendo perdón, algo que no debe ser. Entonces, claro, el llamado debe ser a cambiar un poco la mirada y a fortalecer estas organizaciones con todos sus errores que puedan tener, pero es la única forma para de alguna forma vernos en una situación no complicada en un futuro. Exacto, Sebastián, muchas gracias. Chiquillos, quiero darle las gracias a Alberto. Gracias por acompañarnos en este conversatorio acá en la esquina del 6. Este podcast Gracias a ustedes. muchas gracias a ti, por supuesto. Este podcast que hacemos con Sebastián. Y decirle a nuestros oyentes que nos pueden estar escuchando ahora, y las próximas semanas estaremos subiendo otro capítulo más de esto que es la esquina del 6. Están escuchándonos a través de Radio Extremo, www.radioextremo.cl es su página web. Lo pueden buscar a ellos en realidad en Facebook, a través de Extremo Comunitaria. A nosotros nos pueden escribir a la esquina del 6 @gmail.com, buscarnos en nuestro canal en YouTube, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, y en Spotify, que también tenemos un canal ahí que se llama Nueva Aurora Medios, y también nos buscan por el nombre de nuestro podcast, La Esquina del 6. Muchachos, un agrado conversar con ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima ocasión. Chao, Sebastián. Chao, Alberto. Gracias, felicitaciones. Chao, Seba. Chau. Chau.